Hola Tron, buen día. Es sábado. Escuchamos a Esteban, el amigo de Raúl. Mira, me he despertado con una duda y la duda es genuina, ¿eh? No es ni irónica ni nada. Por el hecho de ser sábado, ¿bombardean menos o hacen menos putadas por un hecho religioso de respeto a su idea del sábado o porque no se puede trabajar? La matanza de Hamás del 7 de octubre del 2023 ocurrió un sábado. Por ejemplo, programan los drones y toda la movida esa y con eso ellos ya se sienten legitimados en el que no están trabajando y mandan a los bichos esos ahí a tirar pepinos y mierdas y ellos tranquilamente a hacer sus cosas de judío. No, no lo sé. De verdad, me he despertado pensando en eso. La invasión terrestre de Israel en Gaza comenzó el 28 de octubre del 2023, también sábado. Bueno, Guillermo, ¿cómo estás? Hola. Bueno, estoy bien. Hoy es Shabbat y es un día de calma, un día de tranquilidad. Hoy es sábado, Shabbat, el día sagrado de descanso judío, y viajamos a Israel para conocer la opinión de 3 de sus habitantes sobre lo que está ocurriendo en Gaza. Debería ser un día tranquilo. No me digas que miento porque si no se acaba la reunioncita. Bueno, ¿que es una amenaza? No, es una decisión mía. Quizás no lo sea tanto. Vivir y morir en Gaza. Un podcast de Almudena Ariza y Yes We Cast para RTVE Play. El viernes 13 de junio del 2025, al día siguiente de perder contacto por audio con Raúl, Israel bombardea a Irán. Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu anuncia la operación León Ascendente, en alusión a una referencia bíblica que dice que Israel se alza como un león para luchar contra sus enemigos. Netanyahu justifica el ataque porque asegura que Irán está cerca de tener sus propias bombas atómicas, algo que, por cierto, lleva repitiendo desde hace 30 años. I want to assure the civilized world, we will not let the world's most dangerous regime. Según Netanyahu, los bombardeos buscan proteger a Israel, pero también al resto del mundo civilizado, dice, ante la posibilidad de que Irán ponga sus bombas nucleares en manos de sus aliados. The increasing range of Iran's ballistic missiles would bring that nuclear nightmare to the cities of Europe and eventually to America. Y mientras el resto del mundo mira hacia Irán, Gaza queda en un segundo plano. Quizás ese es el verdadero objetivo de Netanyahu, desviar el foco y que los medios dejen de hablar del sufrimiento de los gazatíes. Así que para romper este silencio, decido en esos días hablar con Guillermo, Shirley y Shlomo. Mi nombre es Guillermo Rodríguez Navas y soy mallorquín y vivo en Jerusalén desde hace más de 10 años con mi esposa israelí y con mi hija. Yo soy Shirley, yo soy israelí y vivo aquí en Jerusalén hace 12 años y soy originalmente de una ciudad cerca de Tel Aviv, de Petah Tikva. Bueno, me llamo Shlomo José Rukavado, soy israelí, efectivamente, y comparto también la nacionalidad con los españoles. Y bien, tengo la fortuna de estar trabajando para todo lo que se me encomiende de conformidad pues a bien nuestro servicio, bien donde lo necesites, etcétera, etcétera, etcétera. Para Israel, dices pero que para, estás trabajando para para Israel, Israel. Exclusivamente para Israel. ¿Básicamente te paga el gobierno de Israel o te paga el ejército israelí? Me paga el Estado de Israel. ¿Cómo llevas los acontecimientos, por llamarlos de alguna manera, no? Bueno, eso siempre se lleva mal. Eso es algo que es como que lo tienes siempre ahí, ¿no? Estamos con una sensación de frustración, de indignación, de dolor por ver todo lo que está pasando, porque esto, insisto, son crímenes de guerra que estamos
viendo en directo. ¿Pero te refieres a Sudán o me refiero a lo que está Congo? pasando, me refiero a lo que está pasando en Gaza y estas masacres de civiles a diario. Como escucháis, el sentimiento entre ellos es muy distinto, pero parte de un punto de inicio común: el horror ante la masacre de Hamás del 7 de octubre del 2023. Puedo decir que desde el 7 de octubre pasé quizás el peor año y medio de mi vida. Sentí en shock total de la ciudad, de mi pueblo, vamos a decir, de los israelíes. Y aún anterior en el tiempo, la sensación de que los judíos no están bien vistos en Europa. Porque yo pienso que sí, que en la cultura cristiana hay un odio general al semitismo, a los musulmanes mucho más de que los judíos, pero también a los judíos. La terminología es importante y conviene aclararla. No es lo mismo judío, israelí y semita. Un judío es alguien que pertenece a la etnia judía o practica el judaísmo. Puede vivir en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, un español de Madrid que sea judío, pero que nunca haya vivido en Israel. Un israelí es quien tiene nacionalidad del Estado de Israel. Puede ser judío, musulmán, cristiano o no tener religión. Semita es un término histórico que agrupa a pueblos originarios de Oriente Próximo, como hebreos y palestinos. Por eso el insulto antisemita se usa mal cuando se quiere decir antijudío. En sentido estricto, ser antisemita significaría rechazar a todos los pueblos semitas, lo que incluiría también a palestinos, sirios o árabes, no solo a los judíos. Entonces siento que es complicado porque, claro, hay antisemitismo y siempre va a ser, pero claramente lo que dicen en Israel que es antisemitismo es una mentira grande, es una crítica verdadera total de del actos de Israel. Pero no está relacionada, en mi opinión, con el odio hacia los judíos que existe. Acabamos de ir a Francia el mes pasado y todos los israelíes tienen miedo, dicen, antisemitismo es peligroso. Y el más afectada que fui es que estás allá y no hay guerra, es que no les importa a nadie. Y esto es la tristeza, porque si importaba el mundo, ¿por qué dejan que esto pasa? ¿Por qué no paran? Shirley califica de matanza la invasión militar de Israel en Gaza. Es imposible saber con certeza el número de muertos en la franja desde octubre del 2023. En el momento de grabar este episodio, el Ministerio de Salud gazatí habla de más de 60.000, incluyendo 17.000 niños. Shlomo forma parte de una gran mayoría de israelíes que, al igual que el gobierno de Netanyahu, pone en duda estos datos por la procedencia de los mismos. Ten en cuenta que la relación de datos que has dicho tiene dos factores. El primero es quien lo está emitiendo, que normalmente es Hamás. Y a veces puede decirme, pero son números o cifras que ha dado la ONU. La ONU no ha pisado aquello. Israel lleva tiempo atacando a la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos. La acusó sin pruebas de tener a 2.000 empleados vinculados a Hamás y desde el inicio de los bombardeos ha matado a más de 300 de sus trabajadores. En 2024 aprobó leyes para expulsarla de Israel y Palestina y rompió un acuerdo con la ONU vigente desde 1967, un golpe histórico para la agencia. Israel la ve como un obstáculo porque la UNRWA denuncia sus abusos y mantiene vivo el reconocimiento internacional de los refugiados palestinos. Pero las Naciones Unidas, te vuelvo a decir, que no tiene nadie dentro capaz de contar. Y, de hecho, hace poco, otro incidente y hemos vuelto a matar otros 500. Y sale en televisión. Israel ha matado a 500 en este último incidente. 500 en el hospital, 500 aquí. Bueno, el número de 500 debe ser maravilloso. Ante este silencio impuesto tras la expulsión de la UNRWA, hay dos maneras de verificar las cifras que da el Ministerio de Salud de Gaza: a través de los propios periodistas gazatíes o de los médicos. Raúl nos cuenta su papel en este campo, nos lo contaba así, antes de perder el contacto por audio. No sé si te dije, Almudena, que también parte de nuestro trabajo es rellenar unos formularios de la ONU, de manera que puedan ser presentados a la Corte Internacional de Justicia para la acusación de crímenes de guerra. Pues la ONU nos considera observadores imparciales. En estos formularios, Raúl y sus compañeros de otras ONGs tienen que incluir
todos los detalles posibles sobre los heridos y fallecidos que llegan al hospital. ¿Cuántos niños menores de 5 años? ¿Cuántas niñas menores de 5 años? Bueno, niños de 5 a 18, niñas de 5 a 18, luego cuántas mujeres de 18 a 65, embarazadas o no, y también con hombres, ¿no? Con niños varones y con hombres. Y luego hay otro apartado que es el tipo de lesión, ¿no? Pues por ejemplo, lesión en la cabeza y en el cuello. Luego hay otro apartado que es si se ha tratado de un evento relacionado directamente con la guerra. Entonces nosotros sabemos que ese tipo de lesiones no han podido ser producidas por cualquier otra cosa, por ejemplo porque las lesiones tienen metralla, ¿no? Hemos hablado del apagón que Israel ha impuesto a la UNRWA y hablamos ahora también del silencio que ha impuesto a los periodistas. El gobierno israelí controla a sus propios medios de comunicación. Existe la figura del censor jefe bajo las órdenes del Ministerio de Defensa, supuestamente encargado de que no se publique información que pueda comprometer la seguridad del país o del ejército. Por supuesto, los secretos militares se censuran, los objetivos se censuran. Evidentemente, lo que tiene que ver con lo militar tiene una restricción, obviamente. O sea, militar, censura, lo es en virtud de la seguridad. Desde octubre del 2023, Gaza es un territorio cerrado para la prensa internacional. Ningún periodista extranjero puede entrar. La mirada del mundo depende así de lo que el gobierno israelí decide mostrar, o de medios como Al Jazeera, que cuentan con periodistas locales sobre el terreno y que Israel prohibió en el 2024. El 10 de agosto del 2025, un bombardeo en la ciudad de Gaza mató a varios reporteros de este canal, entre ellos el conocido como La Voz de Gaza, Anas al-Sharif. This is Al Jazeera breaking news just coming out. Sad breaking news out of Gaza, where Al Jazeera journalist Anas al-Sharif has just been killed in what appears to be a targeted Israeli strike. Israel reconoció el atentado contra al-Sharif acusándolo de ser líder de una cédula de Hamás. No ha sido un caso aislado. Periodistas han muerto quemados dentro de sus tiendas o han sido atacados por Israel, incluso en hospitales, mientras se recuperaban de heridas sufridas en agresiones anteriores. La Federación Internacional de Periodistas denuncia que 226 profesionales han sido asesinados desde el inicio de la invasión. Naciones Unidas eleva la cifra a 242 a día de hoy, agosto del 2025. Nunca antes, en tan poco tiempo, el periodismo ha pagado un precio tan alto por contar un conflicto. ¿Y cómo vivimos todo esto los medios internacionales, los corresponsales que cubrimos el conflicto sobre el terreno? Creo que la mayoría trabajamos bajo una fuerte presión. Israel limita el acceso a la información que vaya más allá de la versión oficial y restringe nuestros movimientos en Cisjordania, por ejemplo, o durante incursiones militares. Sabemos además que siempre está en juego que puedan quitarnos el permiso de prensa, que es lo que nos permite ejercer en el país. Esto logra también que haya autocensura en muchos periodistas. A esto se suma el acoso en redes con campañas coordinadas de insultos impulsadas por el lobby israelí y sus simpatizantes. Y todo con la frustración de no poder entrar en Gaza y depender de información filtrada. En marzo del 2025, un grupo de corresponsales españolas denunciamos en un vídeo este acoso digital diario por ejercer nuestro trabajo. Prostituta del terrorismo. ¿Con quién te acuestas, tarada mental? Repugnante sicaria. La calle asquerosa. Qué confianza con criminales de guerra, ¿no? Eres una vergüenza para la raza humana. Qué ascazo das. Provocadora. Das asco. Mucho asco. Que te rebanen el cuello y te callen. Perradista. Eres vomitiva. Rata defensora de terroristas. Vete a Gaza a hacer de puta.
Bueno, pues en un primer momento parece que ejercer el periodismo en un país como Israel, tan democrático como dicen, pues que es viable, ¿no? Que puedes hablar sin tapujos de lo que está ocurriendo, que puedes cubrir el día a día sin problemas. Lara Escudero trabaja para el canal de televisión 4. Pero a medida que entras en terreno te das cuenta de que hay una clara intencionalidad de censura y de bloqueo, por lo menos de entorpecer de manera dolosa el trabajo. Lara nos habla de un reportaje grabado en Karem Shalom, en la frontera con el sur de Gaza, durante una de las llamadas pausas humanitarias. A pesar de la tregua, los soldados israelíes seguían disparando hacia Gaza. Nosotros preguntamos qué estaban haciendo a los soldados que había por allí, porque había una pausa humanitaria, y nos respondieron con cierta sorna que aquí nadie nos ha dicho nada, nosotros vamos a seguir atacando Gaza. Lo grabamos y estábamos documentando un crimen de guerra. Entonces, cuando el comandante o un mando superior de la base nos vio y salió junto con un grupo de oficiales y empezaron a amenazarnos con avisar al Estado Mayor, nos echaron de allí, nos dijeron que no podíamos grabar en ese punto y además salieron con móviles haciéndonos fotografías a las caras de manera súper descarada, al logo del micrófono, a nuestros datos personales, y nos registraron, por supuesto, el material y tuvimos que esconderlo, eliminarlo, al menos que es lo que ellos creyesen, ¿no? En algunas situaciones o rodajes en Israel he sido increpada por ser española, un país al que muchos israelíes atribuyen una postura pro-palestina. Roser Oliver trabaja para TV3, la televisión pública catalana. Más que presiones, he recibido insultos muy graves de grupos y ciudadanos prosionistas de Cataluña. Insultos intolerables, machistas, groseros, incluso deseándome la muerte. A todos nos ha pasado que tener a un grupito de personas esperando a que acabásemos de grabar o de hacer un directo, a veces incluso sin esperar a que acabásemos. Marcos Méndez trabaja para Informativos Telecinco. Y meterse en medio a corregirte o directamente a llamarte mentiroso sin saber lo que estás diciendo en algunos casos, porque algunos en Tel Aviv sí, que hay mucha gente que habla castellano, pero aquí en Jerusalén mucha gente que ni siquiera entendía lo que estábamos diciendo y directamente los periodistas sois todos unos mentirosos. Una crítica constante en la calle y a través de redes sociales que lleva al periodista a preguntarse si lo que ven sus ojos es la auténtica verdad. Sí admito que a veces me he autocensurado. Yo, personalmente, sí que me he autocensurado. O me he controlado en el uso de algunos términos como, por ejemplo, el de genocidio. Genocidio, asesinato, al principio costaba mucho más decirlo con los asesinatos que se producían en Gaza. Es cierto que ahora está mucho más aceptado el de genocidio. He hecho varios reportajes con expertos hablando sobre si lo que pasa en Gaza se puede calificar de genocidio o no. He puesto muchísimas declaraciones de gente que hablaba claramente de genocidio. Será un tribunal internacional quien tenga que decir si lo que está pasando en Gaza ahora mismo es un genocidio. Que hasta que el Tribunal Internacional de Justicia no lo dictamine, no podemos calificar o usar este término, que en realidad es más técnico que otra cosa. Y yo creo que todo esto tiene que ver con el poder del monstruo que es el Estado de Israel. Y aquí tengo que hacer un inciso. Cuando hablo de monstruo del Estado de Israel me refiero a la entidad, no a las gentes que viven en Israel, que parece que siempre además tenemos que estar haciendo estos incisos que son de perogrullo, pero que no dejan de ser también una forma de autocensura. Pero también hay mucha presión en la calle. Anoche veíamos aquí manifestantes delante de la oficina del primer ministro exigiendo la vuelta de las tropas. Bueno, no nos están dejando. Siento mucho, tenemos que cortar esta... I'm sorry, I'm working right now. This is alive. Pues lo siento, tenemos que cortar esta comunicación porque no nos dejan continuar. Son ciudadanos de aquí, no es ni policía ni son miembros de seguridad. Yo también quiero contaros algo de mi propia experiencia en la zona. En la grabación que acabamos de escuchar, estoy en directo. 2 hombres con kipá se acercan, se plantan delante de la cámara, en fin, llevaban un rato merodeando con la clara intención de provocar. Tuve que cortar la conexión y ellos seguían amenazándome. No vuelvas por aquí, sabemos dónde vives, vete a tu país.
Fui a la policía, pero sirvió de poco. Ellos vivían cerca y me los encontré en alguna que otra ocasión, igual de amenazantes. En la calle, judíos, muchos de origen latino y algunos judíos españoles que residen en Jerusalén, me han escupido, insultado, empujado, me han arrancado el móvil de las manos para estrellarlo contra el suelo, me han llamado muchas veces terrorista de Hamás. Os confieso que hubo un momento en el que sentí por primera vez miedo real a salir con la cámara a grabar. Pero la presión no está solo en las calles, llega también, como os he contado, a través de las redes sociales, en forma de insultos, mensajes de odio, incluso desde canales oficiales. Un responsable de prensa israelí me escribía para cuestionar lo que decía o publicaba. Era una presión sutil, sí, pero con una clara intención. Pero lo más doloroso para mí ha sido ver cómo en Israel buena parte de la sociedad niega lo que ocurre en Gaza y acalla cualquier voz crítica. He escuchado a personas reírse, trivializar y deshumanizar abiertamente a los palestinos. Y he sido testigo, y lo he documentado, de historias terribles en Cisjordania, de vidas aplastadas, sin horizonte, sin futuro. Cubrir este conflicto en esas circunstancias me ha dejado una de las huellas más profundas de mi vida profesional. Pero no todos los israelíes niegan lo que ocurre en Gaza. ¿Qué piensan sobre la situación en la franja? ¿Quiénes son esas voces críticas de las que se habla? Shirley nos cuenta que hay excepciones, que existe una minoría que se ha posicionado contra la invasión. Yo pienso que quien está contra la guerra hay como dos grupos. Hay un grupo, y son la mayoría, que son contra el hecho que no paran la guerra y devuelven los secuestrados y piensan que la guerra es una guerra política de Netanyahu. Pero en realidad la mayoría no protestan por los gazatíes, quieren que la guerra termine para que vuelvan los rehenes israelíes. Pero ahora veo que está cambiando, que finalmente ves que los que se llaman la izquierda, que son este grupo, que están comenzando a hablar de la injusticia de lo que está pasando. Y esto han tardado 1 año y 9 meses, pero por lo menos se está llegando. Shirley cifra en un 10% más o menos las voces críticas contra el gobierno de Israel. Por tanto, un 90% estarían de acuerdo con la opinión de Shlomo. Para ellos, Israel está sumida en una guerra legítima. Cuando hay una guerra hay normas que no tienen nada que ver con el mundo feliz de cualquier otro de los países que no tienen conflicto. Decir que no hay una guerra cuando ellos empezaron y mataron a 1.300 personas, civiles, casi todos, y muy pocos militares. Y para ellos, esa legitimidad bastaría para justificar la muerte de civiles, reduciéndolos a simples daños colaterales. Y efectivamente hay una regla que se mide para todas, y me gustaría saber cómo la están midiendo entre Ucrania y Rusia, que hay una fracción entre cuántos soldados mato, cuántos civiles mueren. Tú lo llamas asesinados, yo te digo que mueren. Vale, la probabilidad de Israel y Hamás es 1 por 1. Es decir, por cada muerto soldado de Hamás hay al menos un muerto civil. Esto es inevitable en cualquier guerra. Si vamos a Rusia y Ucrania, igual estamos a 1 ucraniano, 3 civiles. Bueno, alguien seguro que va a meterse y va a modificar y hacer las cuentas que quiera. Es decir, que haya muertos civiles es inexorable, no se puede evitar. Lo que sí es cierto es que intentas que yo justifique por qué muere un civil, pero no me preguntas al revés, o más bien, ¿por qué no tengo que justificar que hayan muerto 16, 18, 25 niños israelíes o gente israelí civil? Porque no hay un solo cohete, ni un solo cohete que vaya a objetivos militares, ni uno. Son más de 60.000 los gazatíes muertos desde octubre del 2023 frente a los aproximadamente 1.200 de la masacre de Hamás del 7 de octubre. Un trauma nacional que sigue en la mente de los israelíes, tal y como nos cuenta Shirley. Estaban en shock, de verdad. Hay mucha gente y con un miedo que les va a pasar algo. Gente no salían de casa, de verdad vivían en un pánico. Pero pánica por las atrocidades, sentían que ahora, ¿qué va a pasar? Y es verdad, porque te sientes que podía pasar, podía haber pasado, ¿sabes? Pero no pasa. Un pueblo marcado por siglos de expulsiones en diferentes partes del mundo, por la herida del Holocausto en la Segunda Guerra Mundial. Pero yo pienso que los israelíes
viven en miedo continuo. Ya antes del 7 de octubre se sienten, somos un país pequeñito, de una gente que fue odiada y que tenemos este lugar pequeñito que siempre tenía guerra aquí. Un país que vive en permanente estado de alerta, donde lo militar es cuestión de Estado y honor nacional. Me encanta que penséis así, porque me encanta que nos sintáis débiles, porque si hay algo increíble es que estás con uno de los países más importantes del mundo y somos una coma. ¿Y sabes por qué? Por talento, por inteligencia, por saber vivir en torno a lo que tenemos y encima ayudando en tanto como podemos. Aunque Shirley nos cuenta que hay soldados israelíes que consideran que la invasión de Gaza ya no es una respuesta a los ataques del 7 de octubre, que se ha ido más allá de una respuesta aceptable. Conozco un caso de un hombre que es doctor, que se ha ido en el inicio de la guerra y la segunda vez que le llamaron dijo que no, ya no va, porque ya no es lo que debería ser. Conozco alumnos míos que están en Gaza, que le llaman y cada vez van. Y vuelven, no hablan mucho. Hay muchos heridos que también no hablan de esto en la tele. Es otra cosa que no hablan. No muestran las fotos, los vídeos de los hospitales llenos de hombres que han perdido piernas y manos. Y que ahora, ayer murió uno por una explosión del propio ejército. Y el día anterior murieron otro que mató porque ellos mismos tienen accidentes. Y también puede pasar. Fuego cruzado, sí, está pasando. Yo no pienso que cualquier país del mundo, no importa qué en la historia, que matanza de 60.000 personas y no sé qué puede pasar así. No importa qué cultura, no puede ser. Esto es. Aquí entra en juego la propaganda, la comunicación del gobierno de Netanyahu. De la misma forma que antes decíamos que no es lo mismo judío que Israel, que semita, tampoco es lo mismo árabe que palestino, que Hamás, aunque se intenta hacer ver lo contrario. Desde hace mucho tiempo hay una manera de representar a los palestinos de Cisjordania ya con mucho sesgo. El hecho de que cada vez que sale un palestino en televisión es porque ha hecho algo mal, es porque es un terrorista o ha hecho unas declaraciones. Es algo como que yo lo llamo la deshumanización del otro, ¿no? Porque para el discurso oficial israelí, Gaza es igual a Hamás. Sobre los periodistas... Depende de lo que tú llames un periodista gazatí. Puede ser que haya muerto uno, pero puede ser que haya muerto uno que también pertenece a Hamás. Okay. Sobre los médicos... Siempre, claro que la gente de los hospitales sepa que debajo de sus tierras, en sus entrañas, están precisamente Hamás. Sobre la ONU... Me gustaría saber qué está haciendo la ONU. ¿Está alimentando los centros de la ONU que hay en Gaza, de los cuales han salido una lista generosa de soldados de Hamás? Incluso sobre los niños. ¿Cuántos niños tienen que morir para que consideréis que ya os habéis defendido suficientemente? Bien. Pregunto. Ninguno que no pertenezca a Hamás. Y cualquier crítica a este discurso es tomada por antisemita, mejor dicho, anti-israelí. Cualquier información contraria a sus intereses es calificada como mentira. No te puedo creer que me lo digas así, porque yo conozco lo que has trabajado allí. Vale. Sé que no has entrado en Gaza, como no ha entrado ningún periodista. Bueno, porque no dejáis entrar... No, Israel no deja entrar a los periodistas. ¿Por qué no deja entrar Israel a los periodistas, ya que se acaba el tema? Bueno, porque si estando fuera manipuláis tanta la información, estando dentro ya sería la leche. El objetivo es redefinir la verdad, según Shirley. Y que hay este nuevo concepto de que la realidad es una opinión, que ya no hay verdad, que es una opinión, depende cómo lo ves. Y yo no creo en esto, yo creo que sí que hay una verdad y está claro que lo que está pasando es un crimen. Y decir algo así en público tiene un precio. Porque, claro, dices entonces un 10% de la población israelí ahora mismo contra la guerra. No, yo pienso que ahora hay más. Mucho más. No, yo diría que más del 50% están contra la guerra, pero no por la matanza de los ciudadanos de Gaza, pero que ahora en este 50% veo que está cambiando y lo ves que esta semana Yair Golan, que es el nuevo
líder de un grupo que se llama Democráticos, que vamos a decir que es el único izquierda que todavía existe, fuera de las izquierdas que están fuera del gobierno, y él por primera vez ha dicho que Israel ha convertido en un país donde matar bebés es un hábito y le están comiendo vivo. Yair Golan es un político y exalto mando militar que ha denunciado que Israel libra una guerra contra civiles, que asesina bebés por diversión y que obliga a deportaciones masivas, un hecho que ha considerado grave viniendo de un pueblo que ha sufrido persecuciones y exterminio a lo largo de su historia. Yo tengo grandes amigos que opinan parecido, otros que opinan lo contrario. Sabes que en Israel hay una palabra que es el rezufja, que nos peleamos inmediatamente por todo, no hay problema. La respuesta del ministro de Defensa, Israel Katz, fue su expulsión como reservista, la prohibición de vestir el uniforme militar y de pisar las bases del ejército. Todo un deshonor nacional que obligó a Golan a retractarse públicamente. Si hay algo precisamente libre y hermoso en Israel es que cada uno dice lo que le dé la gana. Y en todas las conversaciones que hemos tenido sobre este tema con Raúl, con su familia, con Guillermo, con Shirley, con mis compañeros periodistas, hay una palabra que se repite constantemente. Lo que está ocurriendo en Gaza es totalmente anormal. Es decir, que no es un conflicto, que es una guerra, que es un asedio, que es un genocidio. La matanza, el genocidio. La palabra genocidio para mí es que no solamente es un genocidio, es un holocausto. En diciembre del 2023, Sudáfrica denunció a Israel ante la Corte Internacional de Justicia, acusándole de cometer un genocidio en Gaza. Israel niega el uso de este término. Hablar de genocidio es una barbaridad. Nosotros, como tal, aparte que es una palabra que sabes que la generó un hermoso intelectual judío. Rafael Lemkin, jurista polaco de origen judío, fue quien inventó el término genocidio en 1944. Su familia había muerto en campos de concentración y no quería que se repitiera el Holocausto. Gracias a él, la ONU tipificó el genocidio y obligó a perseguirlo. Hasta 1948, exterminar a un pueblo no era delito, se consideraba un asunto interno de los estados. Si tenemos 2.200.000 gazatíes, y cogiendo tus cifras, que son falsas, y yo tengo 50.000 muertos, si yo tengo además la población que está en Cisjordania, Judea y Samaria, no se está eliminando a nadie en concreto, no se está destruyendo a los gazatíes, ni de un lado ni del otro. Me tienen que justificar que efectivamente estamos eliminando a los gazatíes y estamos eliminando una población de 2.000, de 1.000, de 5 millones, de lo que tú quieras, me da igual el número, porque para eso no hay ni una sola coma que se esté cumpliendo para considerar que estamos hablando de genocidio. Y para eso solo hace falta que se cumplan los requisitos que se produjeron con el Holocausto, que se han producido en Armenia, que se han producido en tantos países que tienes China, etcétera, 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 donde efectivamente se ha eliminado a una población, a una etnia. ¿Okay? Aquí no se está eliminando a nadie. Juristas y organismos internacionales coinciden en que, aunque el genocidio está definido por la ONU, su aplicación deja margen a interpretaciones. Por eso, como decía Shirley, la verdad acaba pareciendo una opinión. Lo que es interesante es que es un tema que siempre estudiamos aquí como niños del Holocausto. ¿Cómo puede ser que nadie decía nada? ¿Cómo puede ser que mataron y que hicieron cada vez más y más y más y nadie decía nada? Y es la tristeza de cómo puede ser que está pasando igual. Y es un tema que yo pienso que la gente aquí ya están sintiendo y ya no saben qué hacer con esto. Se contabiliza en aproximadamente 17.000 el número de niños gazatíes que han muerto a causa de los bombardeos israelíes y de los ataques israelíes. A mí esto me hace pensar que, bueno, no sabiendo de leyes y no siendo un absoluto conocedor de lo que significa genocidio o no, el hecho de matar de manera sistemática, organizada a los niños que en el futuro tendrían que ser padres
y dar lugar a nuevas generaciones, en mi opinión esto constituye genocidio, por lo menos a nivel etimológico, para mí así lo es. Vivir y morir en Gaza, una producción de Almudena Ariza y Yes We Cast para RTV Play, con guión de Francisco Izuzquiza y diseño sonoro de Alberto Espinosa.